Hola, hoy vamos a resolver el ejemplo 14.1 del libro de Sengel, el de mecánica de fluidos. Se desea extraer aire con contaminantes usando este sistema de ventilación. El ducto cilíndrico está hecho de acero galvanizado y tiene un diámetro interno de 9.06 pulgadas, una rugosidad de 0.15 milímetros y una longitud de 44 pies. El sistema contiene 5 codos para el cual nos dan el coeficiente de pérdida, 0.21 para cada uno de ellos. Aquí en el dibujo nada más puse 3, pero en el diagrama original trae 5. También nos dan el coeficiente de pérdida a la entrada de la campana, que es de 1.3, y nos dan el coeficiente de pérdida para el regulador de tiro cuando está totalmente abierto, que es de 1.8. La pregunta del problema es determinar si el ventilador centrífugo es el adecuado. El flujo volumétrico mínimo que debe pasar por el ducto es de 600 pies cúbicos sobre minuto para asegurar una ventilación adecuada. Los datos de rendimiento del ventilador, es decir, la carga neta disponible, nos las da el problema. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular la carga neta requerida de nuestro sistema en función del flujo volumétrico del aire y vamos a encontrar el punto de operación del sistema, el cual estará en donde se crucen las curvas de cargas disponible y requerida. Esta es la ecuación de Bernoulli modificada aplicada entre los puntos 1 y 2. El término de la carga de presión se puede cancelar porque la presión en ambos puntos es la presión atmosférica. La carga de elevación delta Z se puede despreciar para cualquier gas. Y como este término es despreciable, el punto 1 se puede colocar lejos de la entrada de la campana para poder asumir que la velocidad del aire en este punto es prácticamente nula, es decir, que está estancado. De esta ecuación vamos a despejar la carga del ventilador y nos queda esta ecuación. La carga del ventilador es la carga neta requerida. Sabemos que la pérdida de carga por fricción se debe a las pérdidas mayores asociadas a la tubería y a las pérdidas menores asociadas a los accesorios. Sustituyendo HL en la ecuación de acá arriba, nos queda esta expresión. De aquí podemos factorizar la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y llegamos a esta expresión. Alfa vale 1 si el fluido se mueve en un régimen turbulento y alfa vale 2 si el fluido se mueve en un régimen laminar. Estos son los datos de rendimiento del ventilador que nos da el problema. Es la carga disponible y está expresada en pulgadas de agua y depende del flujo volumétrico. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular la carga requerida de nuestro sistema con la ecuación que tenemos aquí arriba, pero este valor nos va a salir en pies de aire. Entonces, al final tenemos que hacer una conversión, pasar pies de aire a pulgadas de agua. Así que vamos a utilizar cada uno de estos flujos volumétricos para calcular la carga requerida y al final vamos a hacer una gráfica de cargas, tanto la disponible como la requerida, contra flujo volumétrico, para saber en dónde se cruzan esas curvas y determinar el punto de operación y saber si el ventilador es el adecuado. Recuerda que el flujo volumétrico mínimo que debe pasar por el ducto debe ser de 600 pies cúbicos sobre minuto. Entonces te voy a poner un ejemplo para 250 pies cúbicos sobre minuto y lo demás lo vamos a hacer en Excel. Las propiedades del aire a 25 grados Celsius o 77 grados Fahrenheit son estas que aparecen acá
densidad y viscosidad. Tenemos como datos el diámetro interno, la rugosidad, podemos calcular la rugosidad relativa. Con el flujo volumétrico podemos obtener la velocidad. Sabemos que flujo volumétrico es velocidad por área, así que de esta ecuación despejamos la velocidad. Los minutos los pasamos a segundos, las pulgadas las pasamos a pie y nos da un valor de 9.31 pies sobre segundo. Con la velocidad calculamos el número de Reynolds, que nos da un valor superior a 4000, lo que implica que el aire se mueve en un régimen turbulento. Algo importante que se me olvidó mencionarte es que estamos asumiendo que el aire es un fluido incompresible. Como tenemos un ventilador, el cambio de presión dentro de la tubería no es muy grande y eso nos permite suponer que el aire, a pesar de ser un gas, se puede comportar como un fluido incompresible. Esta información también nos dice que alfa debe tener un valor de 1. Para un régimen turbulento vamos a utilizar la ecuación de Colebrook. Tenemos la rugosidad relativa y tenemos el número de Reynolds. Resolvemos y encontramos el factor de fricción de Darcy. Ya tenemos todos los datos para calcular la carga requerida. Calculamos y nos da 8.79 pies de aire. Ahora, este valor hay que pasarlo a pulgadas de agua para poder hacer la gráfica. Lo multiplicamos por la densidad del aire y lo dividimos entre la densidad del agua y los pies los pasamos a pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas y eso nos va a dar un valor final de 0.253 pulgadas de agua. Y repetimos el mismo proceso para cada uno de los flujos volumétricos, pero eso, como te lo comenté al inicio, lo voy a hacer en Excel. Acá tenemos las propiedades del aire, la viscosidad, la densidad. Aquí tenemos el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. La longitud es un dato, el diámetro interno es un dato. Calculamos el área con pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado, porque es un ducto cilíndrico. Calculamos la rugosidad relativa dividiendo la rugosidad entre el diámetro interno. Sumamos todos los coeficientes de pérdida de los accesorios y empezamos con el flujo volumétrico de 250 pies cúbicos sobre minuto. Tal cual lo hicimos en la presentación, calculamos la velocidad ya con el área que obtuvimos. Después obtenemos el número de Reynolds con ρd entre viscosidad y calculamos el factor de fricción de Darcy con la ecuación de Colebrook, que es la que está aquí abajo. Nada más que acomodé la ecuación de Colebrook igualada a 0. Entonces lo que voy a hacer, voy a ponerle aquí un valor, por ejemplo, 0.01. Y verás que la ecuación de Colebrook deja de ser 0. Para calcular el factor de fricción de Darcy con Excel, nos vamos a ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y aquí en definir la celda debe estar la celda en donde está la ecuación de Colebrook, que en este caso es la de 6. La igualo a 0 porque así despejé mi ecuación y le voy a pedir que modifique el valor que está en la celda E6 que corresponde al factor de fricción de Darcy. Lo que hace Excel es encontrar un valor para F tal que la ecuación de Colebrook se haga 0. Entonces, esto es nuestro valor para el factor de fricción de Darcy. Y hacemos la misma operación para cada uno de los flujos volumétricos. Por último, calculamos la carga neta requerida con la ecuación que está en el recuadro verde. Recuerda que alfa es igual a 1. Ya que tenemos la carga, hay que pasarla a pulgadas de agua para poder hacer la gráfica. Multiplicamos por la densidad del aire, dividimos entre la densidad del agua y multiplicamos por 12 para pasar pies a pulgadas. Tomamos al flujo volumétrico como nuestro eje X y a las dos cargas como nuestro eje Y nos da esta gráfica que tenemos aquí abajo.
La curva azul es la carga disponible, la que nos dan como datos, y la curva roja es la que acabamos de calcular, que sería la carga requerida de nuestro sistema. Y como podrás ver, el cruce se da por encima de los 600 pies cúbicos sobre minuto. Eso quiere decir que este ventilador es adecuado para el trabajo que se necesita. Espero haber sido claro y hasta la próxima.